La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Volvemos al capítulo 6 y ahí nos encontramos con el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros seamos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me detengo aquí para hacer algunos comentarios que posiblemente ya hicimos antes. Si no, esos pues van a salir un poco diferentes porque no. Mi Biblia es mi texto. Y siempre la leemos con lo que Dios nos da. No podemos seguir adelante en pecado para que la gracia de Dios crezca al perdonarnos. De ninguna manera, porque cuando Dios nos perdona y somos muertos al pecado, morimos al pecado, le entregamos a Dios nuestro pecado, Dios lo asemeja a la muerte de lo que haya sido el pecado. Puede haber sido, tal vez exagero un poco, tal vez ha sido la maña del hurto, tal vez ha sido la costumbre de mentir, tal vez ha sido cualquier otra cosa que vaya en contra de la ley y del ejemplo del Señor Jesús. Entonces, si somos sepultados juntamente con Él, ¿por qué? Porque se supone que al ser salvos, al aceptarlo como nuestro Salvador, Él va a tomar el lugar del hombre viejo, y para afirmarlo con una demostración externa es que somos sepultados mediante el bautismo en las aguas de su vida, de su muerte, de su vida y de su nombre, que es lo que la Escritura menciona. ¿Por qué de su nombre? Sencillamente porque nombre significa naturaleza, significa manera de ser, y esto es lo que buscamos. Buscamos la naturaleza de Jesús, una nueva manera de ser. Y el bautismo es por lo menos un símbolo de este deseo, pero creemos que va más allá y Dios obra a través de las aguas del bautismo para darnos un deseo profundo de que sea verdad en nuestra vida, de manera al vivirlo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Es decir, no nos manda solos al sepulcro de la muerte, al pecado, sino que va con nosotros,
nos acompaña para fortalecernos, enseñarnos, ayudarnos con su vida, infiltrándola en una nueva vida en nosotros. Por eso dice la Escritura que somos un hombre nuevo, porque somos crucificados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Entonces el bautismo es una acción externa, voluntaria, indicando con ello nuestra determinación de que el viejo hombre quede atrás y el nuevo hombre en Cristo Jesús se levante para novedad de vida, etc. ¿No? Me parece que ya hablamos al respecto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, ¿cómo sucede esto? Nuestro viejo hombre, lo que hemos sido siempre antes de ser salvos, que constituye nuestro viejo hombre, juntamente crucificado con Él a muerte por el bautismo. No que el bautismo tenga como el agua el poder de simplemente librarnos del pecado, pero sí que al venir al bautismo voluntariamente, venimos por fe para pedirle al Señor que nos libre de todo aquello que va en contra de lo que a Él le agrada. Y voluntariamente dejamos ahí, por fe, en las aguas del bautismo, dejamos todo aquello de lo cual tenemos mala conciencia. Mala conciencia, para eso nos sirve la conciencia, para decirnos qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que a Él no le gusta, para que con la fuerza de su sangre y la fuerza de su Espíritu, que ya hemos recibido en la salvación, en el pedir de su Espíritu Santo, podamos tener la energía espiritual para poder lograr este propósito. Ciertamente trabajamos en ello, pero si somos honestos al respecto, pues lo logramos en Él. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No dice que morimos con Jesús. Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que vino a morir por nosotros, Él murió por nosotros y con su muerte nos compró el perdón de nuestros pecados y la justificación y todo esto. Entonces no estamos hablando de que morimos de esa manera, pero sí que al creer en Él, al aceptarlo en nuestra vida como nuestro Salvador, nuestro Perdonador, nuestro Justificador, etcétera, todo lo que ya sabemos, quedamos libres del hombre de pecado, es decir, de todo aquello que fue nuestra naturaleza anterior, y empieza a morir a medida que somos salvos. Y la salvación obra en nosotros, nos va limpiando consistentemente de todas las acciones, del sentimiento, del deseo del pecado. Y al desear la limpieza, trabajamos para que esa limpieza se vuelva realidad en nuestra vida. Y junto con este deseo y esta fe en el poder de Dios para realidad, va nuestro corazón cambiando y nuestra vida cambiando, dejando el pecado atrás, etc. Me parece que ya vimos eso. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, no está hablando del cuerpo físico como es natural,
Está hablando de aquello que en nosotros se mueve. Por ejemplo, pondríamos el ejemplo de una persona acostumbrada a mentir, que tiene la mentira como hábito. Cuando ya Cristo llegó a su vida y sabe que la mentira no es algo que a Él le agrada, porque lo que hemos aceptado es la verdad en Él, que vamos a cambiar, que vamos a hacer nuestra parte, pues el cuerpo del pecado empieza a volverse eso, empieza a morir la costumbre de mentir, porque retenemos el hábito de la mentira. Cuando la mentira viene, queriendo presentarse, lo ponemos bajo la sangre de Cristo y la mentira ya no sale, la mentira ya no se pronuncia. La mentira muere en el corazón, difícilmente en la mente, porque la mente no olvida, pero sí recordamos lo que hacíamos o decíamos o lo que nos gustaba, queda en la memoria, pero ya no queda en la acción, porque ya no está en nuestro corazón el deseo de mentir como antes. Por ejemplo, porque el que es muerto, justificado es del pecado, es decir, muere lo que a partir de entonces es el viejo hombre. Muere nuestro hábito de mentir, muere nuestro hábito de enojarnos, muere nuestro hábito de, para los que hayan padecido tales cosas, nuestro hábito del robo, del adulterio, de la fornicación, son hábitos que mueren cuando Cristo llega a la vida y mediante el Espíritu Santo trabaja en la voluntad y en la costumbre de la persona, convirtiéndolo en lo que la Escritura llama un hombre nuevo. Y al estar ahí sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, bueno, Jesús resucitó de los muertos. Cristo, el Verbo, obviamente también murió con Cristo y fue a la tumba. Y es la parte de Él, el hombre nuevo, el que resucita en nosotros, porque es el hombre nuevo el que obra, el hombre nuevo el que trabaja, el hombre nuevo el que a partir de entonces toma nuestra voluntad y nos ayuda a hacer eso, el hombre nuevo, que ya a partir de la resurrección interna se convierte en esta resurrección de la voluntad para tener una voluntad diferente y vivir distinto. A partir de entonces, ya la muerte ya no llega a molestar. El haber muerto al pecado, hemos muerto una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad, es decir, determina. Nuestros pensamientos nos manejan. Y creo que leí un pensamiento que tengo anotado en mi Biblia para mí misma, una cosa que comparto rara vez, pero comparto con ustedes. Voy a pelear contra mí mismo, contra mis corrupciones internas, y voy a defender la verdad de Dios para mi vida.
la verdad de Dios para que obre en mí su poder de resurrección, para tener una mente distinta, para tener una mente diferente, limpia, motivada por la verdad que se llama Jesucristo, en lugar de la vieja mente motivada por la carne y por lo que yo quería, no sé, cubrir o tapar o lograr o cualquiera de estas cosas a las que la carne empuja. Después creo que ya mencionamos este proceso, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si el pecado no reina en el cuerpo mortal, si no nos vemos empujados por... Y no necesariamente está hablando de pecados sexuales, claro que los incluye, pero está hablando de simplemente pecados tan digamos, sencillos, aunque no lo son, porque pueden tener resultados funestos, pero no reine el pecado en vuestros miembros. Por ejemplo, la lengua. La lengua es un miembro de nuestro cuerpo. Y si dejamos que nuestra lengua se mueva de acuerdo con el pecado del enojo y lastimamos o insultamos o mentimos en contra de alguien, usamos nuestra lengua para lastimar, para destruir, para ofender la vida de cualquier otra persona, pues estamos haciendo esto precisamente, utilizando nuestro cuerpo, parte de nuestro cuerpo, la lengua. No necesita ser otra parte del cuerpo. Y la parte del cuerpo que más usamos para pecar es precisamente la lengua, que tal vez mencionamos la última vez que hablamos de esto. Lengua significa luenga, palabra que significa larga. Luego lo que la lengua significa en su etimología es la larga. Y ciertamente que la lengua puede ser larga. Y largamente ser usada para decir, para hablar, para mentir, para insultar, para molestar, etc. Si no pecamos con la lengua, dice la Escritura, obramos de manera perfecta. ¿Por qué? Porque si la lengua no se mueve para mal, pues necesariamente se mueve para bien. Y hay diferencia entonces en nuestra manera de ser, de sentir, de vivir y todo. Por lo que la lengua dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es nada más que la lengua sea una lengua suelta. Es una lengua suelta porque el corazón la mueve. Y cuando el corazón está mal, el corazón se equivoca en lo que siente y usa la lengua para usar las cosas equivocadamente, pues qué lástima. La lengua no debe ser usada de esa manera, debe ser usada para bien, dice la Escritura. Trataremos de mencionar la lengua la próxima vez que platiquemos.
Aquí nada más terminamos un pedacito más. Porque ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Y está hablando de nuestros miembros físicos. Lo mismo las manos, que las usamos para bien o para mal. Lo mismo los pies, los usamos para llevarnos al bien, para llevarnos al mal. Lo mismo la lengua en este caso, o los ojos, o los oídos. Hay gente que se divierte oyendo el mal que otros se divierten contando en relación con alguien más. Si oyes que alguien habla mal de alguien y no puedes corregirlo, o prefieres, por la razón que sea, quitarte de ahí para no oír más, pues no te mezcles con la lengua equivocada de nadie. No hay para qué mencionar, aceptar lo que se menciona negativamente y ensuciar realmente con pensamientos que vienen de una lengua sucia, de una lengua mal utilizada. Entonces, nuestros miembros se convierten en siervos del pecado para obedecerle, o siervos del... Somos miembros, nos volvemos siervos de aquello a lo cual nos prestamos para obedecer. Sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. ¿La obediencia a quién? Porque se obedece al pecado. Estamos hablando de la obediencia a Dios, la obediencia al movimiento de su espíritu. Por eso es tan importante buscar la presencia, el bautismo del Espíritu Santo en nosotros en alguna forma, para que al ser llenos, envueltos en el Espíritu Santo, nos sea mucho más fácil no mentir, no insultar, no decir lo que no debiéramos decir nunca, ni siquiera con la lengua en el pensamiento, porque ¿qué objeto tiene tener sucio el corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué clase de vida tiene nuestro corazón? En otras palabras, lo que yo siento es lo que va a salir por mi boca. Si siento bien en relación con algo o con alguien, pero la persona no es digna de que se piense bien de la persona, pero mi Señor es digno de que yo preste atención a lo que Él me pide, y Él me pide usar mi lengua para bien, nunca para mal. Yo determino la manera como quiero utilizar mi lengua, o para bien o para mal, o para ayudar o para ensuciar o tirar o lastimar.
yo determino el uso de mi lengua. Hablaremos un poco de la lengua, si Dios permite, la próxima vez que platiquemos, la semana que entra, me imagino. Que Dios los bendiga.